Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que ocurren en el Nissan Pathfinder. El Nissan Pathfinder puede tener tanto una transmisión automática como una transmisión manual. Estas últimas cajas eran menos, antes del rediseño, se instalaban solo en automóviles europeos con motores diésel. Y desde el punto de vista de la confiabilidad, una transmisión manual no es la mejor opción en términos de confiabilidad, pero es bueno tener una opción. La situación con las transmisiones automáticas también es bastante simple. Antes del rediseño, todos los motores estaban equipados con una caja de cambios de 5 velocidades, y después comenzaron a ofrecer una caja de cambios más nueva de 7 velocidades con un motor diésel de 3 litros. La tracción, por supuesto, es total, aunque ocasionalmente también se encuentran paficas de tracción trasera procedentes de Estados Unidos. Pero piénselo, ¿por qué necesita un automóvil así sin tracción total? El diseño de la transmisión es extremadamente conservador. A la caja de cambios se le acopla una caja de transferencia, desde la cual dos ejes cardán accionan los ejes delantero y trasero. En la parte delantera, la caja de cambios está montada con un eje intermedio para igualar la longitud de los ejes de transmisión. Tanto el eje de transmisión delantero como el trasero son completamente sencillos. Se trata de cardanes con un recurso de 60 a 100.000, según el uso. Como reemplazo, puede comprar travesaños eternos con engrasadores o regulares que no requieren mantenimiento. La caja de cambios trasera es algo débil. Hace bastante calor y la vida útil de las juntas no es demasiado larga. Y si no lo ha movido más arriba y no ha limpiado el respiradero, las posibilidades de que la caja de cambios se apague se vuelven muy reales. El hardware en sí es bastante fiable, pero es mejor comprobar si la caja de cambios se empaña en cada mantenimiento y antes de cada viaje largo. Y por supuesto, es recomendable mantener limpio el respiradero. La caja de cambios delantera está menos cargada, pero requiere el mismo cuidado. Además, su suspensión requiere atención. Si hace todo con prudencia, estas unidades serán suficientes para 300 a 400.000 kilómetros. Pero con una actitud bárbara pueden destruirse incluso antes, después de lo cual puede que no sea necesario reemplazar los rodamientos. Durante una prueba de manejo, puede escuchar claramente travesaños muertos y una caja de cambios problemática, así que preste atención a estos sonidos durante la prueba de manejo. La caja de transferencia es algo más complejo y problemático. Aquí está sin diferencial central, pero conectar el eje delantero con un paquete de embrague le permite implementar un modo bajo demanda. Los modos de transmisión son 2H, 4H, 4L y Auto. Puede conducir sobre asfalto solo en los modos 2H y Auto, pero no se pueden habilitar todos los modos con tracción total cableada sobre asfalto. Una mayor carga en la caja de transferencia provoca, en primer lugar, la falla de los cojinetes. Los cojinetes internos son más caros, pero suelen desgastarse más tarde. Cuando se opera en modo auto, la vida útil de los cojinetes de la caja de transferencia suele ser de 90 a 125.000 kilómetros en modo 2H en superficies duras. Todos los elementos duran mucho tiempo, más de 300.000, pero literalmente una temporada en modo 4H puede llevar a la muerte no solo de los cojinetes de los vástagos, sino también del desgaste por fricción y el estiramiento de la cadena. Desafortunadamente, la caja de transferencia de los automóviles con motor diésel de 3 litros es ligeramente diferente. No tiene modo 2H, lo que significa que por mucho que quieras alargar la vida útil de esta caja, es imposible. En general, el diseño de la caja de transferencia aquí es bastante interesante. Los embragues no son accionados por un motor eléctrico, sino por presión de aceite, para lo cual hay una bomba de aceite en el vástago trasero. Por supuesto, el aceite debe cambiarse periódicamente. Al arrancar desde parado, en el primer momento solo funciona un eje, lo que no tiene el mejor efecto en la maniobrabilidad en suelos sueltos. La reducción de marcha se controla mediante un accionamiento eléctrico externo.
Si ignora las vibraciones y conduce obstinadamente con una tracción total rígidamente conectada sobre asfalto, no podrá salirse con la suya con una reparación fácil. Además de dañar los asientos de los cojinetes, puede provocar un sobrecalentamiento de la caja de transferencia, daños en la cadena y los tambores e incluso en la carcasa atornillada. No escatimes en pequeñas reparaciones y no acabe sustituyendo toda la unidad. Aunque el diseño es bastante interesante, tiene cero resistencia a los tontos y no es muy adecuado para un uso constante en carreteras resbaladizas en invierno. Y esto no es sorprendente, la máquina está diseñada principalmente para las condiciones de funcionamiento en Estados Unidos. La transmisión manual de la serie FS6R31A funciona un poco mal, pero es bastante confiable. Esta es una caja de equipos comerciales con un recurso enorme. La desventaja de los automóviles con mecánica es que se ven decepcionados por un volante bimasa débil y un embrague débil. El embrague aquí para la mayoría de los conductores no puede durar 100.000, es bueno si dura 60. Además, el reemplazo es bastante costoso, es necesario quitar 2 ejes de transmisión y la caja de transferencia junto con la caja de cambios. A veces simplemente cuelgan el motor. Esto es 3 veces más barato y mucho más rápido, pero existe la posibilidad de romper el ventilador y las tuberías. El volante se acerca a los 100.000 kilómetros, el máximo puede durar hasta 180 a 200, pero definitivamente no más. Es de doble masa y no es barato. En casos avanzados normalmente no queda nada que reparar. Hay 2 series de transmisiones automáticas en el PAFIC, la Jaco R5R05A de 5 velocidades, que se instaló con todos los motores excepto el quinto 9X, o la R7R01B de 7 velocidades con un motor diésel de 3 litros. Todas las cajas son muy fiables y es raro que una caja de cambios de 7 velocidades sea incluso un poco más fiable que la antigua caja de cambios de 5 velocidades. Sin embargo, lo primero es lo primero. El Jaco R5R05A de 5 velocidades es casi igual que, por ejemplo, el Kia Sorento. En los automóviles ensamblados en España antes del rediseño con motores de 2.5 litros, se encuentra su modificación R5R01A, más débil, pero estructuralmente igual. La Jaco 505 es una caja muy resistente y con un diseño clásico. Su enorme recurso está limitado principalmente por el recurso de las pastillas de bloqueo del motor de turbina de gas y el desgaste de la banda de freno. Con un kilometraje de 180 a 200.000 kilómetros, tendrás que someterte a lo que se suele llamar reparaciones menores. De lo contrario, se puede notar la sensibilidad de la caja a los huecos en los paquetes de embrague. Si hay desgaste, los juegos de embrague se reemplazan por completo. Y también hay un tablero electrónico del cuerpo de válvulas, código 319446, que es muy sensible al sobrecalentamiento y a las sobretensiones. Con un funcionamiento cuidadoso, cambios de aceite regulares y reparaciones oportunas del motor de turbina de gas, la vida útil de la caja en su conjunto es de más de 300 a 400.000 kilómetros. Antes de esta ejecución, solo son posibles fallos menores de los sensores y de los solenoides más cargados. Desafortunadamente, las peculiaridades de la operación rusa pasan factura, y hay bastantes casillas que se han reducido a cero. Las razones son simples: cambiamos el aceite solo cuando la caja de cambios ya está sonando, conducen con dureza, aceleran los motores. Y, por supuesto, reducen drásticamente la vida útil del remolque y la conducción todoterreno. Otra característica está relacionada con el sistema de refrigeración de la caja del Pathfinder. Aquí se utiliza un esquema de enfriamiento de transmisión automática combinado, donde se combina un radiador de transmisión automática bastante grande con un intercambiador de calor en el tanque inferior del radiador principal del motor. No hay quejas sobre la eficacia de este esquema. Pero en los automóviles fabricados antes de 2007, el intercambiador de calor suele tener fugas debido a la corrosión. En los posteriores, la probabilidad también es alta, pero en los Pathfinders lanzados después de 2010, estos casos son raros.
La solución más sencilla al problema es instalar un bypass. La refrigeración se dirige a un radiador externo, sin pasar por el intercambiador de calor común. Por lo general, esto es suficiente para mantener las condiciones normales de temperatura de la caja en condiciones urbanas y en la carretera. Pero fuera de la carretera y al arrastrar un remolque, esto no es suficiente y la caja se sobrecalienta. Por tanto, la mejor solución es instalar otro radiador sándwich además del estándar, preferiblemente con ventilador eléctrico. Bueno, ¿y si salimos del circuito de fábrica? Incluso una pequeña cantidad de anticongelante que entra en el aceite empapa los embragues y contamina el interior de la caja. Si la fuga es masiva, también atascará los casquillos de la bomba y la suciedad acumulada en grumos destruirá las palas del motor de turbina. Con un rider estándar, después de una fuga, la caja solo es apta para un vertedero, no quedan partes intactas en ella y lo que no está dañado por el líquido está obstruido con productos de destrucción. Por eso es mejor no correr riesgos y desconectar el circuito de refrigeración del radiador principal, incluso si el coche es todavía relativamente nuevo. La transmisión automática Jacor 7R01B es una versión mejorada de la caja de cambios de 5 velocidades. La mecánica se aligeró un poco, pero se eliminó el conjunto estructuralmente débil del tambor de freno y el revestimiento de bloqueo del motor de turbina de gas se convirtió en multidisco. Es cierto que, en el camino, la contaminación del aceite se aceleró drásticamente y el diseño en sí se volvió más complejo y más sensible a los errores de montaje y la pureza del aceite. Pero en general su fiabilidad ha aumentado. Es cierto que es mejor cambiar el aceite no de acuerdo con las regulaciones, sino cada 30 a 40 mil kilómetros, instalar un filtro de aceite externo y no sobrecalentar la caja. La transmisión automática es relativamente nueva, prácticamente no hay autos con un kilometraje muy alto y este automático, por lo que solo podemos notar que en promedio, hasta 200.000. Este diseño se mantiene muy bien y es deliberadamente difícil de matar. Las características del sistema de refrigeración son las mismas que las de la anterior unidad de 5 velocidades. Las posibilidades de que el intercambiador de calor se despresurice son mínimas, pero existen. Su causa suele ser un daño mecánico en los herrajes durante la conducción todoterreno o durante trabajos de reparación. Es mejor apagarlo y olvidarse, o incluso mejor modificar el sistema de refrigeración instalando un nuevo radiador y filtro con termostato. El conjunto de motores del Nissan Pathfinder es muy bueno. A quienes prefieren la simplicidad y la potencia les gustará el VQ40D de 4 litros y el VK56D de 5,6 litros. Si cambia o retira los catalizadores a tiempo y no olvida cambiar las cadenas, se garantizan más de 300.000 kilómetros, incluso en un automóvil pesado. El turbodiesel YD25DDT pertenece a la categoría de potencia junior. Se trata de las versiones más potentes de este motor con 170 y 190 caballos. Resultó no tan confiable, pero sí económico. Tras el rediseño apareció un motor diésel V6 de 3 litros de la serie V9X, muy potente y con una importante reserva de impulso, con una carga de vibraciones muy baja para un motor diésel, pero con sus nuevos problemas. El sistema de refrigeración de todos los motores utiliza un ventilador con acoplamiento viscoso, que hay que recordar actualizar cada 50 a 80.000 kilómetros, de lo contrario el motor puede sobrecalentarse. Todos los motores de gasolina tienen catalizadores muy débiles, que es mejor cambiarlos o eliminarlos antes de que acaben con el grupo de pistones del motor. Los motores diésel posteriores a 2007 están equipados con un sistema de escape avanzado con un filtro catalizador de partículas. Este elemento tampoco es tenaz en nuestras condiciones y crea muchos problemas adicionales. Los motores de gasolina no son especialmente frágiles, pero hay que tener cuidado con los catalizadores y los golpes de la correa de distribución. Por lo demás, fiabilidad y mantenibilidad casi ejemplares. En esto estoy de acuerdo con quienes consideran que estos motores son mejores incluso que la serie Toyota GR. Pero, si no fuera por los catalizadores. Desafortunadamente, son ellos quienes suelen estropear todo,
provocando un mayor desgaste del grupo de pistones después de 120 a 150.000 kilómetros. La vida útil de las cadenas en el quinto 6 es mayor que en el quinto 8 y, en general, el motor de 8 cilindros es más problemático. Los motores de gasolina funcionan bien y según recetas muy sencillas. Esto no es muy relevante para el PAFIC, pero todavía hay quienes les gusta picar el motor de una SUV. Recuerde, después de acelerar el motor, la transmisión automática y la caja de cambios trasera son completamente inútiles. Y, en general, más de 400 caballos de fuerza es demasiado para un chasis de este tipo, y el motor de 5,6 litros a menudo aumenta incluso a 480 a 500 HP. Los motores Pathfinder más comunes son los motores diésel de 2,5 litros en todas sus versiones. Un motor diésel de gran potencia con Common Rail en un coche pesado muestra buenas prestaciones en términos de tracción y consumo de combustible, pero literalmente se desgasta. Además, un SUV pesado suele circular por la carretera y arrastrarse por el barro. Antes del rediseño, la potencia del motor era de 174 caballos. En motores Euro 4, después del rediseño, 171 caballos. Turbina, Garrett GT 2056 sube con regulación de vacío convencional. Después del rediseño, los motores de 190 caballos de fuerza fueron equipados con la última y costosa turbina BorgWarner BV45 con geometría variable y accionamiento de amortiguador eléctrico. Al mismo tiempo, se modificó el motor para mejorar la confiabilidad. En primer lugar, para reducir la cantidad de problemas de agrietamiento de la culata. En los vehículos anteriores al rediseño, aparecían con frecuencia grietas en los canales de las bujías incandescentes y tampoco eran infrecuentes grietas en los asientos de las válvulas. El más mínimo sobrecalentamiento o una carga elevada y prolongada en la carretera provocaban una fuga de gases en la camisa de refrigeración. Con un nivel reducido de anticongelante, literalmente después de 5 minutos de hacer funcionar el motor bajo carga, la cabeza simplemente se deforma. Y definitivamente necesitará instalar una bomba eléctrica adicional para el sistema de refrigeración Boss. Una fuga en el intercambiador de calor EGR trae síntomas de mal funcionamiento muy similares, pero el coste de repararla es mucho menor. Es cierto que a menudo un nivel insuficiente de anticongelante provoca el mismo daño en la culata. Saben soldar grietas, pero la calidad de ese trabajo suele ser baja. Aquí hay que perforar toda la zona oxidada, pero normalmente es un trabajo difícil y cuesta más que un cabezal nuevo y no original. Además, puede haber muchas grietas. Un grupo de pistones bastante confiable y un diseño bien desarrollado permiten que el motor alcance un kilometraje de incluso 400.000 sin reparaciones importantes, pero siempre existe la posibilidad de reparar la culata. Los propietarios del Pathfinder a menudo se quejan del chirrido de las turbinas, típico de los automóviles antes del rediseño. En los coches de 190 caballos de fuerza, el actuador de la turbina se estropea. Debido a un filtro de partículas obstruido o a un suministro de combustible interrumpido, su geometría periódicamente se vuelve amarga. Los inyectores de estos motores diésel son bastante fiables, al igual que el sistema de precalentamiento, y hasta los 150 a 200.000 kilómetros todo puede permanecer original. Pero un receptor de la bomba de aceite obstruido y una mala ventilación del cárter son comunes en automóviles con alto kilometraje. Para aquellos a quienes les gusta conducir a bajas velocidades con carga, especialmente en automóviles con transmisión manual, después de 150.000 kilómetros las camisas del cigüeñal entran en la zona de riesgo. La presión del aceite no es algo para bromear y, en los motores más antiguos, se debe comprobar el aceite para detectar la presencia de virutas de metal en cada cambio. También conviene comprobar la temperatura del aceite, el intercambiador de calor se ensucia durante los funcionamientos prolongados y mucha gente lo apaga para evitar fugas de anticongelante. Muchas conexiones en el motor están hechas con sellador, por ejemplo, la parte inferior del cárter, y si se usó sellador de silicona durante las reparaciones, ingresa al motor en grandes cantidades. Después de esto habrá muchos problemas.
La transmisión por cadena de distribución es muy duradera, suele durar hasta 250.000 kilómetros. El motor diésel V6 de 3 litros, a pesar de su buena potencia, resultó no muy bueno. Este motor diésel tiende a mostrar un buen apetito por el aceite, los anillos rascadores de aceite se van atascando poco a poco y los pistones sufren una gran carga térmica. Esto es muy malo para un motor diésel, puede, por ejemplo, provocar una marcha excesiva. Hay anillos de aceite de repuesto a la venta, pero esto es lo único que puede resultar útil. A veces el anillo de compresión se sale y tendrás mucha suerte si no atasca el cilindro. No tiene camisas de reparación ni dimensiones de pistón de reparación. Tampoco hay cojinetes a la venta, pero también son muy necesarios. El motor tiene muñones de cigüeñal muy estrechos, aunque de gran diámetro. La carga sobre ellos es muy alta y el cigüeñal es extremadamente sensible a la presión del aceite. Incluso el sobrecalentamiento del aceite puede provocar convulsiones. Y una sorpresa más, la junta anular del filtro de aceite se mete en la bomba de aceite y la atasca. Eso es todo, el motor tiene problemas. Se ha cambiado el diseño de los filtros, pero a veces las bombas de aceite todavía se atascan. El recurso de la cadena de distribución es ofensivamente corto, después de 120.000 es necesario escuchar atentamente los sonidos del arranque de la mañana, y entre 150 y 180.000 es casi seguro que será necesario reemplazar las cadenas. El recurso de eje R es muy bajo y el motor es muy sensible a sus problemas. Simplemente enchufar la válvula no funcionará, será necesario un nuevo firmware. Por supuesto, el Quinto 6 es un motor potente, compacto, ligero y económico. Y casi no tiene vibraciones diésel y el sonido es suave. Pero a menudo se estropea y no se repara. A la hora de comprar un Pafic con este turbodiesel, ten en cuenta que es casi imposible de reparar. Parece que las inserciones se pueden seleccionar o fabricar por encargo, pero aquí son compuestas, para cargas elevadas, y las de aluminio habituales no durarán mucho. Como mínimo, tendrá que cambiar a aceites más viscosos. Los aros y el grupo de pistones son deficientes y solo se pueden reemplazar con piezas forjadas personalizadas. Por lo general, si algo se rompe, el grado de golpe es máximo. Si quieres un motor potente, es mejor coger un coche con el VQ40D, tiene mejor tracción, es más silencioso, casi no hay problemas y los riesgos son mínimos. Esta es toda la información sobre los problemas del Nissan Pathfinder. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.